Shalom familia, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros hoy estamos súper contentos, súper alegres porque tenemos un invitado especial con Dani. Nuestro hermano Marcos no puede estar con nosotros hoy, o capaz que se engancha en un ratito, ahí lo vamos a ver. Pero un gusto, un placer enorme. Hicimos la invitación a nuestro hermano Jairo Vaquero y él aceptó. Coordinamos hoy el día y bueno, hermano Jairo, bienvenido a usted y a su señora a participar en este tiempo con nosotros. Realmente para mí es una alegría que pueda estar con nosotros. Es algo que me debía de poder invitarle a participar con nosotros. Antes de que nuestro hermano Jairo los salude y eso, Dani, bienvenido tú también. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes, hermano Jairo, y con su varona, la hermana Sara, que es una bendición al autoalimentarnos con la palabra de vida y aprender mutuamente. Le agradecemos este tiempo que va a compartir con nosotros y que sea de bendición para todos los hermanos, que es lo que buscamos, enseñar lo que el Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nos enseñó, para que todos nosotros metemos y analicemos para poderlo vivir en carne propia, todas estas enseñanzas, aplicarlas a nuestro diario vivir. Entonces es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, amigo, y a sus órdenes. Bueno, mi hermano, un placer, como ya le dije, poder tenerle, que pueda compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, sus primeras palabras. Bueno, gracias, mi amado hermano Osvaldo, mi hermano Daniel. Es una bendición poder compartir con ustedes como familia en la fe, en la emuná, en base a lo que creemos y estamos seguros es la verdad, por cuanto el Eterno nos ha revelado su preciosa Torá, y estamos aquí como parte de un pueblo que seguimos aprendiendo y que estamos día a día siendo sensibles a la voz del Eterno y transmitir a las personas que el Padre nos permite influenciar, lo digo de buena manera en el sentido de enseñar y a poder compartir lo que el Padre nos da como instrucción diaria para que todos podamos crecer, como está escrito en el Brit Hadashah, a la estatura de un varón perfecto, que todos tengamos las mismas instrucciones, porque así es, y que podamos todos crecer en la obediencia, que es lo que el Padre espera, en santidad, apartarnos para Él de acuerdo a su propósito y estar alineaditos a su diseño, que es lo que más nos interesa como personas y como familia. Y está conectada también mi esposa, mi ayuda idónea, mi corona de gloria, mi compañera de milicia, mi amor, mi esposa, Sara Vaquero, para que salude, mi amor. Amén, mi vida. Muy buenas noches. Bendiciones a todos los hermanos que están conectaditos ahora mismo. Un gusto, un placer el poder estar aquí con todos ustedes compartiendo lo más hermoso, lo que realmente a muchos nos llena, que es la amplitud que el Padre nos da dentro de su preciosa Dabar. El poder conocer solamente está en el querer. Así que poder que el Padre nos guíe y nos llene de todo su Ruach HaKodesh para que nos pueda guiar por el camino correcto y nos lleve a ese norte que todos queremos alcanzar. Que el Eterno les bendiga. Gracias, mi amor. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Daniel, hermano Osvaldo, que nuestro abacados les bendiga siempre y que todo el pueblo que los sigue sea bendecido siempre con esta preciosa verdad que es la Torah. Shalom y bendiciones. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias, hermano Jairo. Gracias por aceptar la invitación nuevamente para estar con nosotros. Y conversando un poquito, le preguntaba al hermano Jairo que si él tenía un tema, tenía algo en su corazón que quisiera compartirnos, y el hermano nos dijo la parashá semanal. Ahí, la parashá. Y justo es una parashá que sumamente especial, porque empieza en Levíticos 16, ¿no? Aharei Mot, ¿no? Que quiere decir después de la muerte de los hijos de Aarón, ¿no? Pero empieza con el tema de Yom HaKippurim.
el sacerdote, las veces que entraba, que salía, qué significan, y así sigue, ¿no? Y le decía al hermano Jairo, hermano, siéntase en libertad y que el Señor le guíe y que el Padre nos pueda hablar por medio de lo que Él ha puesto en su corazón. Entonces le damos este tiempo. Si surge alguna preguntita en el Facebook o algo, vamos a ver para compartirla, o si nosotros tenemos alguna preguntita, algún aporte también, pero le damos el tiempo a nuestro hermano para que él pueda compartirnos lo que el Señor ha puesto en su corazón. Adelante. Muchas gracias, hermano Osvaldo, y damos a la gloria al Eterno por la oportunidad, el privilegio que nos concede y la gran responsabilidad también. Si me permiten alguna oración breve para comenzar con el análisis de la palabra. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivan la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yud-Hei Vah-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo y de nuestras vidas, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu preciosa Torah para obedecerla y enseñar a otros lo que estamos obedeciendo. Que tú recibas gloria y que tu Ruach HaKodesh nos dirija en esta preciosa enseñanza y el compartir con nuestros hermanos Osvaldo, Daniel, mi esposa y todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, y a quienes llegará este mensaje, que tú ministres cada corazón y que sea de bendición para tu pueblo y para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, desde que conocimos las porciones de estudio que se llaman Parashot en plural o Parashá en singular, le dimos gracias al Eterno con mi esposa porque en realidad nos facilita el estudio de la palabra y al mismo tiempo nos compromete semana a semana y día a día con un sistema de aprendizaje y de estudio que tiene que ver con el orden y con el propósito que el Padre tiene para su pueblo. Por muchos años fuimos pastores cristianos y dentro de lo que más nos preocupaba, porque lo tomamos muy responsablemente el ministerio siempre, era qué debemos transmitir al pueblo. En esa época, qué debemos transmitir a la iglesia. Y entonces, por supuesto que nos dejábamos guiar por lo que nosotros sentíamos venía de parte del Padre, pero siempre era una gran responsabilidad el no contaminar el mensaje tal vez con algo que yo quiero transmitirle a la congregación, o por una experiencia que yo tuve, o tal vez un conflicto en mi familia, una vivencia personal, pero con las Parashot ocurre algo muy particular, y es que es el guión del Padre para que su pueblo estemos enfocados en la misma temática, y que el Ruach HaKodesh, como en el principio, se movía sobre la faz de las aguas porque la tierra estaba desordenada y vacía, y el Ruach HaKodesh se movía para ordenar y llenar todo eso. Y es precisamente lo que nosotros hemos entendido, y es que en la enseñanza de cada porción semanal, el Ruach HaKodesh quiere moverse sobre cada persona que esté estudiando, sobre cada familia que la esté siguiendo, sobre cada congregación o ministerio que esté obedeciendo esas instrucciones. Porque es el momento, es como cuando Yahweh le dijo a Moshe, entren a la tierra que les prometí y poséanla. Pero el pueblo dijo, no, mejor envía 12 espías y vamos a ver si podemos entrar o no podemos entrar. Ustedes conocen la historia, pero el Padre dijo, entren. Y no entraron. 10 trajeron un reporte de debilidad, de incredulidad, de rebelión también. Pero Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente porque creyeron la instrucción. Y Caleb dijo, si Yahweh ha dicho que entremos, aunque hay gigantes, hay ciudades fortalecidas, hay pues diferentes peligros, pero si el Eterno nos da la instrucción, los comeremos como pan. Entonces nosotros hemos entendido que si hacemos lo que dice la porción semanal, el Ruach HaKodesh está ahí listo para respaldarnos y para
traernos el cumplimiento de las promesas del Padre, por cuanto nosotros estamos cumpliendo sus instrucciones. Entonces, esto como un inicio de lo que quiero transmitir, porque en base a eso es que nosotros debemos vivir. El Padre le permitió a muchos sabios, miles de años atrás, de organizar este tipo de estudio. Se me fue la cámara, creo. ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, amor, está muy bien. Sí, mi vida. Se escucha bien, mi hermano. Se frizó un poquito la cámara, pero no sabría decirle por qué. Sí, se me fue. Bueno, está bien. Entonces, en resumen, démosle mucha importancia a la porción de estudio. Cuando el ministro Osvaldo me invitó, le dije, por supuesto, solamente vamos a coordinar el día y el tema, me dijo él, lo que la paracha esté diciendo, porque ese es el tema que nosotros estudiamos y enseñamos. Esta semana tenemos 2 parashot, que es la 29 y la 30. La semana pasada también tuvimos la 27 y la 28. Y estas últimas 4 porciones están hablando de algo que el Padre siempre quiere insistir en cada uno de sus hijos, en su pueblo, y es el respeto. Respeto que tiene que ver con obediencia, que tiene que ver con seguir sus instrucciones como Él lo quiere, acercarnos a Él porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Seguro que Él quiere, por eso dice Él, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero hay algo que estas 4 parashot de Levítico, de Vaikra, están trazando, y es que Él quiere que nos acerquemos, pero Él nos permite acercarnos a su manera, no a la nuestra. Y por eso, si nosotros vamos, les invito a que me acompañen a Vaikra 16. Voy a poner aquí en mi pantalla para poderla ver en la pantalla. La Biblia, sigo una versión que es la Biblia Kadosh israelita mesiánica. No estoy haciendo publicidad, pero es una de las que usamos junto con la Sefer Dabar, que tienen ya el tikkun para los nombres del Eterno, de Yeshua, sus santas convocaciones y otros términos como Mishkan, que tienen que ver con purificación de labios, o sea, usar palabras más kadosh que nos ayuden a estar en mejor intimidad con el Eterno. Entonces, en Vaikra 16, Levítico 16, el verso 1, no sé si quieren compartir conmigo la lectura, sería bueno. Mi hermano Osvaldo, mi hermano Daniel, mi esposa, para leer desde el verso 1 de Levítico 16 hasta el verso, vamos a leer el verso, hasta el verso. No sé, mi hermano, si gusta compartir pantalla. Sí. Tengo un problemita con la versión que tengo acá en pantalla porque salen muchos comerciales y en realidad no me gustaría. Podría compartir tal vez la paracha, pero tal vez más adelante si me da el tiempo. Pero podemos leer, entonces, en Levítico 16, verso 1, dice, Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Yahweh y murieron. El verso 2, mi hermano Osvaldo, ¿sí lo tienes? Yo tengo la versión de las Américas. Bueno. Dice, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar de la santidad, detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Excelente, muy buena versión. Verso 3, mi hermano Daniel, si nos ayudas. Sí, claro que sí, nada más, porque luego se conectan también hermanos cristianos que están aprendiendo. Cuando dice Vaikra, es Levítico 16, y estamos en el verso 3, para todos los hermanos que también no conocen los versos, los nombres en hebreo, les queremos dar también a entender que es Levítico 16, verso 3. Cuando Aarón entró en la zona del santuario, yo tengo la NTV, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Muy importante porque lo que lee el hermano Daniel es, hay instrucciones para poder entrar al lugar santísimo. O sea, no podemos entrar apresuradamente, ni tampoco de una forma informal ni improvisada.
El verso 4, mi amor, si tú lo tienes. Amén. Claro que sí, mi vida. Él se pondrá la túnica kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras kadoshim. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Amén, amor, gracias. Verso 5 dice, tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí. La mayoría conocemos, como dijo el hermano Osvaldo, se está refiriendo al Hag de Yom Kippur o Yom Kippurín, el día de la expiación, una santa convocación, que es la sexta, muy importante, que el Padre nos haya otorgado un día en donde podemos acercarnos a Él como Él quiere y poder ser perdonados. Y eso es lo que más anhelamos todos, porque como dice Pablo, Rab Shaul, todos estamos destituidos de la gloria del Eterno por cuanto todos hemos pecado, lo que conocíamos en la religión como el camino de Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 6:33, y la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que quiero transmitir en base a esta lectura y un poquito de la Parashá 30, que es Kedoshim, santos, porque el Padre dice, sed santos porque yo soy santo. Es más o menos lo que tengo en el background, y es que nosotros no debemos añadir o quitar a la palabra. Y en alguna de sus cartas, Rab Shaul, Pablo también dice, no debemos suponer y no debemos imaginar. Entonces esas 4 palabritas, no añadir, no quitar, no asumir, no sugerir o no tal vez asumir algo, porque dentro de lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura, el Tanakh, junto con los Salmos y los Profetas, y todo el Brit Hadashah, que es el Pacto Renovado o Nuevo Testamento como lo conocíamos, literalmente no se debe cambiar, especialmente cuando nosotros vamos al original en el hebreo, que es precisamente los que estamos en este estudio de Torá o raíces hebreas, como se le llama. Es lo que hemos anhelado, es encontrar el verdadero mensaje sin que le hayan quitado, sin que le hayan añadido, sin que hayan asumido, sin que se hayan imaginado, sin que, es que yo creo que lo que dice es esto. Y vemos tanto amor del Padre que lo que nosotros creemos, con todo respeto, que Yeshua es Elohim, que se manifiesta en carne y que viene Él mismo a corregir toda esa mutilación y esa transformación que se le dio a la Torá que Él mismo vino a entregar desde el monte Sinaí a su pueblo. Entonces, importantísimo que en esta Parashá 29 dice claramente, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, Yahweh le dijo a Moshe, dile a Aarón, no entres en cualquier momento, no vengas a mi presencia como tú quieras, porque si lo haces así, vas a morir. Entonces, Yahweh le está diciendo a Aarón, a través de Moshe, no te olvides cómo murieron tus hijos, tus 2 hijos, por cuanto hicieron algo que yo no les mandé. Ahora, en las parashot anteriores, en la Shemini especialmente, vimos que después de 7 días de que Aarón y sus hijos estuvieron con una canasta de matzá, porque el Padre así lo ordenó, comiendo matzá, es decir, pan sin levadura, por 7 días previos al momento en que ya ellos podían ejercer su ministerio, su llamado en el Mizcán, para comenzar a ofrecer sacrificios por ellos y por el pueblo. Tenían que abstenerse de muchas cosas, estaban allí prácticamente en un retiro, donde debían tomar conciencia de lo importante que era servirle al Padre y no hacerlo de la forma que se quería o se imaginaba o pensaba o se le ocurría, sino que había que seguir lineamientos.
Por eso es que la Parashá 30 dice Kedoshim, sed santos porque yo soy santo. Y a veces nos familiarizamos tanto con el Padre. El hermano Daniel me decía fuera de transmisión hace un ratico que en México pues se tutea y se dice de tú, y a mí también me gusta eso, en Colombia también lo hacemos, y hay gente que piensa que al Padre no se le puede decir tú me bendecirás, yo te amo, sino que hay que decirle usted me prometió, y bueno, yo respeto eso, lo respeto. Si la persona siente que el tratarle de usted al Eterno es una expresión de más respeto, Baruch Hashem, bendito el Eterno, que así sea. Si tú sientes que decirle, tú dices en tu palabra, tú me prometiste, no lo ofendes, Baruch Hashem, bendito el Eterno, está bien, porque el Ruach HaKodesh es el que te confirma si está bien o mal. Yo no le veo a eso mayor problema. Donde está el problema es cuando nosotros queremos tener intimidad con Él y hablar con Él muy cerca, pero no de la forma que Él quiere. Es decir, cuando perdemos el respeto. En la Parashá Shemini nos habla de que Aarón perdió a sus 2 hijos el mismo día y Yahweh le dice, y ni me hagas una mueca de tristeza porque tú tienes la responsabilidad sobre todo el pueblo. Mira, él no pudo enterrar a sus hijos. Los sacaron sus sobrinos por orden de Moshe. Algo muy terrible, muy duro. Pero es que el ministerio no es fácil. Yeshua mismo lo dijo, el que no deje padre, madre, hijos, tierras, casas por causa mía no es digno de mí. Que hay una traducción que dice que no aborrezca, y eso es fuerte. Pero no es porque el Padre no quiere que nosotros no amemos a nuestros hijos o a nuestros padres. Lo que Él anhela es que tú y yo tengamos un orden de prioridades de acuerdo a lo que Él estableció. Por eso cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el principal mandamiento, Él dijo, ¿cómo lees? Siempre llevó a la Torá a toda persona que le preguntaba algo sobre el reino. Escrito está, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón, con todos tus recursos. Él está por encima, el amor al Eterno está por encima. Yeshua mismo le dijo a la gente que le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera, te están esperando. Y Yeshua dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ellos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan mi palabra y la obedecen. Es que en el reino de los cielos no hay sentimentalismo y eso tienes que aprenderlo porque lo hemos aprendido con mi esposa y es algo muy firme y muy fuerte. Nosotros muchas veces nos llevamos por emoción porque estamos en la carne. Estamos en carne, tenemos un cuerpo de carne que le duele, que se enferma, que se debilita, que se cansa, pero también tenemos Ruach, que es lo más importante, el espíritu. Y ese espíritu debe anhelar lo espiritual. Por eso Yeshua dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y Yohanan en una de sus cartas, Juan en una de sus cartas dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que tiene el espíritu de Yeshua, el Mashiach. Entonces, nosotros debemos aprender a tener una relación con el Eterno de acuerdo a sus normas, a sus instrucciones. Y Yahweh le dice, tus 2 hijos murieron. Ahora tú aprende que no debes entrar en cualquier momento en mi presencia. Tú no entras en cualquier momento, sino cuando yo te diga, ni tampoco entras de cualquier manera, sino cuando yo te diga. Y le da instrucciones inclusive de cómo vestirse. Le da instrucciones inclusive de que tiene que entrar primero con una ofrenda de sacrificio por él mismo y por su casa y luego presentar una ofrenda de sacrificio por el pueblo. Es muy importante eso. Yo quiero decir hasta aquí que lo que el Padre me ha puesto en mi corazón transmitir en esta reunión es que debemos mantener una palabra clave en nuestra relación con el Padre y es el respeto. Respeto. Si nosotros hemos llegado hasta aquí y el Padre nos ha confiado tanta revelación,
de lo que son las santas convocaciones, del Shabbat, de su verdadero nombre, de la Torá, de todo lo que Él espera de nosotros, de las profecías, del cumplimiento a través de Yeshua, de lo que falta por cumplirse, de lo que realmente significa la salvación, de lo que es la santidad, de lo que Él quiere en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, los anhelos que tenemos en el corazón, el ministerio que nos permite desarrollar, el propósito por el cual nos dio vida. Si nosotros entendemos que lo principal de todo esto es respetarlo a Él. Porque si nosotros queremos hacer lo que querramos en el matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, en el trabajo, con nuestra propia vida, con la salud, yo voy a comer cerdo porque a mí me gusta, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y faltarle el respeto al Padre, eso es muy delicado. Esto fue lo que hicieron Nadab y Abiú. Ellos no murieron por ser malos. De hecho, estaban 7 días santificados y apartados. Murieron por descuidados, murieron por impulsivos, murieron por desordenados. Y así hoy en día podemos revisar nosotros si estamos muertos en algún área de nuestra vida por causa de que estamos siendo descuidados, emocionales, impulsivos. Es que yo aquí hago lo que yo quiera porque Dios es bueno. Eso es lo que nos decía. ¿Sabes cuántas personas están contaminadas porque han recibido un mensaje equivocado de lo que es realmente el carácter del Creador? Que Dios es amor. Entonces, porque Dios es amor, entonces se pueden amar 2 mujeres. Porque Dios es amor, se pueden amar 2 hombres. Porque Dios es amor, entonces podemos tolerar muchas cosas. Y hay una instrucción que es muy peligrosa y que viene dentro del tema que estamos tratando, que le han añadido a la Torá, que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso no es bíblico. ¿Dónde? Dime tú, ¿qué cita bíblica dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado? No. Yo te doy un ejemplo. En Malaquías, capítulo 1, Yahweh dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y dice después, ¿por qué razón? Dice, una persona que está en pecado, el Padre lo atrae y le da oportunidad por su misericordia, por su gesed, por su compasión. Pero una vez que el Padre lo perdona y la persona se acerca al Eterno, para mantenerse cerca del Creador, tiene que cumplir instrucciones y requisitos. Y tiene que hacer un cambio en su vida de tal forma que realmente no corra peligro al acercarse al Eterno. Porque si no seguimos sus instrucciones, seguimos siendo impulsivos, seguimos siendo emocionales, seguimos siendo descuidados y desordenados. Hasta lo decíamos en la religión, Dios es un Dios de orden. Pero pensábamos que Dios es un Dios de orden para decir, primero vienen los himnos, luego viene la alabanza, luego viene la ofrenda, luego viene la predicación, luego vienen los anuncios. No, Dios es un Dios de orden mucho mayor que esas cosas tan sencillas como un protocolo del servicio en la iglesia. Nosotros debemos revisar si estamos descuidados, somos impulsivos, somos desordenados o emocionales en nuestro matrimonio, y por eso hay tantos matrimonios muertos, como murieron Adán y Abiú. O somos descuidados en nuestras finanzas, porque a veces decimos, el diezmo ya pasó, eso de la ofrenda ya no va. No, eso es parte toraica y tenemos que aplicarlo. Entonces mucha gente tiene sus finanzas muertas. Hay personas que tienen sueños, que tienen anhelos, y eso es bueno. De hecho, yo diría que el 99% de los anhelos que tenemos en nuestro corazón, el mismo Creador nos lo despierta. Pero entonces vamos a realizar esos sueños, esos anhelos a nuestra manera. No, la Escritura dice, no se apoye el sabio en su sabiduría, ni el inteligente en su inteligencia. No se apoyen en eso, apóyense en mis instrucciones. Por eso es que muchos propósitos, muchos sueños mueren, porque no se sigue el orden que el Padre estableció. Muy importante eso. Entrar a tener una comunión con el Eterno, que es lo que anhelamos todos, no es algo muy rutinario o algo muy sencillo. No podemos entrar a los santos sin orden, no podemos entrar a la presencia del Padre sin pureza, sin temor. Y aquí que estamos, creo, varios hombres conectados,
El mensaje aquí es un mensaje muy importante para nosotros como los varones, porque la palabra nos llama Kohanim, que nos llama instrumentos en las manos del Padre. Porque esta paracha dice después de la muerte de los hijos de Aarón, de los dos hijos que murieron por acercarse demasiado, dice una traducción. Otra dice por ofrecer sacrificio. Entonces, el padre le dice a Aarón, aprende de esta pérdida. Aprende de la pérdida de tus dos hijos. No es fácil, imagínate. Y hay gente que en realidad no aprende sino cuando hay situaciones duras en su familia. ¿Por qué no aprender por la instrucción del Padre antes de que sucedan las dificultades y aflicciones que yo no quiero que vengan a mi vida? ¿Quién quiere que venga muerte a su familia? Yo no quiero. Yo no quiero que vengan situaciones de, mira lo que pasó con Egipto, 10 plagas porque el corazón de Faraón se endureció, porque había terquedad, insensatez. El mensaje fue una y otra vez, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, dejar a mi pueblo. Y vinieron consecuencias graves, destrucción total. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si el Padre te está hablando y te está diciendo cambia para que puedas acercarte a mí, cambia. Es como Jacob cuando peleó con el ángel en Peniel, la presencia, el Padre del Eterno. El Padre, el Eterno, está transformado o se manifiesta a través de su ángel. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y peleó hasta el amanecer. Y el ángel le dijo, declárame tu nombre. No, que no te dejaré si no me bendices. Esa lucha es muy parecida a la lucha que tenemos como seres humanos. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos reconocer los errores que tenemos. Y eso es un grave error. Pensar que Dios va a bendecir a una persona que está incorrecta, que está en inmoralidad, que está en pecado, que está con defecto. Él no va a aceptar, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo no sé tú en qué trabajas. Tal vez hay alguien que trabaja en una fábrica, por decir algo, de una fábrica de muñecas, por decir algo. Cuando llega el producto terminado al departamento de control de calidad no le pone el sello de aprobado para mandarlo fuera de la fábrica a las tiendas o al mercado internacional, si no cumple con los requisitos de calidad. Jamás el Eterno va a aprobar tu inmoralidad, tu pecado, tu ingratitud, tu rebelión, tu falta de perdón, tu amargura, tu depresión. No lo va a aprobar. Tienes que cambiar. Todos tenemos que cambiar para que Él ponga el sello de aprobado y sus bendiciones nos alcancen todos los días. Por eso es que dice después de la muerte. Yahweh le dice a Moshe, dile a Aarón que tenga mucho cuidado cómo se acerca a mí. No esperes que hayan pérdidas en tu familia o situaciones de dolor en tu casa para aprender a acercarte al Padre de la forma correcta. A veces aprendemos después de que perdemos una relación que amábamos mucho. A veces aprendemos después de perder oportunidades que las estábamos esperando. A veces aprendemos después de perder la autoridad que el Padre nos había dado. A veces aprendemos después de perder el control y reaccionamos mal frente a una situación. A veces aprendemos después de perder mucho dinero. A veces aprendemos después de perder salud. A veces aprendemos después de perder un matrimonio. A veces aprendemos después de perder un buen empleo. Y aquí, por eso, Ahareimot dice, después de la muerte de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, Yahweh le dijo, no te acerques de una forma que a mí no me agrada. Nosotros debemos poner orden en nuestra vida, no con emoción. Esta porción que leímos nos habla de paso a paso, cómo entrar a la presencia del Eterno, cómo tener una intimidad con Él. Yo le digo a mis hermanos en el ministerio, porque el ministerio que representamos junto con mi esposa, estamos en oración todos los días a las 5 de la mañana, todos los días a las 3 de la tarde. Y estamos estudiando Torah todos los días. Y yo le digo a mis hermanos, porque hay un momento en que yo entro y explico un poquito sobre la parashá. Y al final le digo, prendan sus cámaras. Y hay varios hermanos conectados.
Y hay algunos que prenden sus cámaras, otros no. Y a los que no prenden la cámara, le digo yo, debe ser porque no están peinados o no están bien presentados. Y hay algo que aquí esta porción de estudio de esta semana nos dice, el hombre, la persona que se acerque al Eterno debe vestirse bien. Inclusive dice Aarón con calzoncillos de lino fino, lo leyó mi esposa, en su carne. A veces pensamos que Yahweh, como es el Elohim el Ayón, el Dios Altísimo, solo mira desde arriba. Él también mira desde abajo, él también ve tu desnudez. Tengamos mucho cuidado cuando vamos a orar. Porque si tú no tienes cuidado es porque tú no valoras su presencia, porque tú lo tomas como si estuvieses hablando con un muñeco cuando creías en la Virgen María o en el San José o en el San Judas Tadeo. Él es el creador. Y tú vas a orar muy temprano en la mañana, cepíllate los dientes, peínate. No estés ahí con un traje, una pijama inapropiada. Tienes que tener la ropa correcta, estás hablando con el creador. Si tú en la mañana temprano te das cuenta que no tienes azúcar, que pase como doña Florinda allá, este programa muy famoso en México, no tiene una tacita de azúcar, un poquito de leche que me preste, yo después le devuelvo que no tengo ahorita. ¿Cómo te vas a presentar? Por lo menos un abrigo bien presentado para pedir algo, para pedirle al Padre, para hablar con Él. Te presentas como quieras, ten mucho cuidado. No se debe orar en un baño. Hay muchas cosas que podemos hablar del respeto, que es la palabra que el Padre me da para esta reunión, respeto. La clave aquí es respeto. Y el Padre le da a Aarón, le dice, ¿viste cómo murieron tus hijos? O sea, mira, hay personas que han muerto en la historia bíblica y que el Padre permitió que murieran solamente por amor a ti y a mí. Por ejemplo, murieron Ananías y Zafira y nunca más se supo de que hubieran muerto otras personas que mintieron en la ofrenda. Y así ha pasado. Murieron personas y Rab Saúl lo escribió, Pablo lo escribió en 1 Corintios 10. Él dice que todas las cosas que sucedieron a nuestros padres sucedieron como ejemplo para nosotros que alcanzamos los últimos tiempos, para que no murmuremos como ellos murmuraron, para que no idolatremos, para que no forniquemos como ellos lo hicieron. Entonces, Padre, en su bondad, y lo dice en su palabra, a Egipto di por tu rescate. Todo un imperio se destruyó para que Israel comprendiera la diferencia que el Padre hace entre los que somos su pueblo y los que no lo son. Tanta gente ha muerto como un ejemplo. Murieron los dos hijos de Aarón en el mismo día de la inauguración, en el Shemini, en el día 8, porque se pasaron de sobrados. Ay, qué bueno que a nosotros nos llamaron a presentar sacrificios y aquí voy yo con mi incienso, con mi fuego, con mi sacrificio. No. Tengamos mucho cuidado. Usemos la ropa correcta, el sacrificio correcto, la actitud correcta, en el tiempo correcto. ¿Cuántas veces nosotros estábamos reunidos los domingos sin saber que eso viene de una influencia de la religión de Roma, de adoración al sol, que inclusive en Egipto también lo adoraban? El solo hecho de que nosotros nos estábamos reuniendo en el día que no es y pensábamos que la gloria del Eterno se manifestaba porque había buena música, porque había gente que saltaba, daba vueltas, caía en el piso, se despeinaba y el pastor se levantaba y sudaba y gritaba y pensábamos que es la gloria de Dios. Eso no es la gloria de Dios. Eso es mucho ruido, mucha bulla, eso es desorden, eso no es del Padre. No era el Ruach HaKodesh, era otro tipo de Ruach. Por eso el Padre nos está hablando y nos está diciendo, no entres a mi presencia improvisando. Muchas veces queremos bendición sin disciplina o autoridad sin obediencia o unción sin carácter. Que nuestra familia vaya bien, pero no hacemos sacrificio para que nuestra familia vaya bien. Lo que podemos notar aquí es que el que entra sin orden, muere. Muere. Y eso es muy importante porque el Padre nos dice, guarda mis ordenanzas,
y no te contamines. El Padre está hablando del respeto que trae santidad a un hombre, a una mujer, a nuestros hijos. Porque el Padre nos llama a apartarnos, a enfocarnos, a disciplinarnos para poder ser limpios. Entonces, como personas que queremos acercarnos al Padre, debemos cuidar lo que miramos. Debemos cuidar lo que hablamos. Debemos cuidar lo que tocamos, lo que pensamos, lo que permitimos en nuestra casa. En la parashá anterior de la semana pasada, la Metzorá, el hombre que tiene Sará o lepra, como lo hemos entendido, tenía que salir de su casa y del campamento, porque estaba contaminando a su casa y al campamento. Y después de 7 días, si el Cohen, el sacerdote, veía que estaba ya limpio, le ponía sangre y aceite en la oreja, en el dedo y en el pie. Y eso es un mensaje muy poderoso para poder volver a entrar al campamento. Luego tenía que estar 7 días al frente de su casa sin poder entrar. Eso es tremendo. Es que el Padre protege la familia, protege a su pueblo y te protege a ti para que no contamines a otros. Es que la santidad no es religión. La santidad es protección. Tú y yo somos responsables de nuestra casa. Y de hecho, dice las porciones de estudio de estas últimas semanas que la casa también podía contaminarse y tener sará. Y que el Cohen iba a la casa y miraba si tenía las manchas, escarbaba y pelaba la piedra, si seguía allí y llegaba un poquito en que ya no había, la dejaba 7 días. Si volvían 7 días, si volvía a aparecer la casa, tenía que ser destruida. Y ahí es cuando viene algo muy fundamental de este tema, porque si nosotros que nos llamamos ministros del Eterno, hombres y mujeres de Dios, no estamos buscando santidad, no seguimos las instrucciones que el Padre nos da, contaminamos nuestra familia, contaminamos nuestra casa. Y esa es la razón por la que Yeshua dijo, esta casa la han convertido en cueva de ladrones. Y sacó a los mercaderes de allí. Y es la razón por la que el templo fue destruido, porque la casa, como ellos la llamaban, el Beit Hamikdash, la casa del Eterno, estaba contaminada. ¿Por qué estaba contaminada? Porque los Kohanim, los sacerdotes, estaban contaminados. ¿Por qué estaban contaminados los Kohanim? Porque no estaban siguiendo las instrucciones del Padre y se estaban acercando de una forma que no era la correcta. Y con esa actitud contaminaron al pueblo, el pueblo también estaba contaminado, todo estaba contaminado. Y si tú lees en esta porción de estudio, aparecen los 2 machos cabríos. Uno para Yahweh y otro por Azazel. Pero el Padre era el que determinaba cuál era cuál. El que el Padre determinaba que era para él, entonces tenían que sacrificarlo en el altar para Yahweh. Y el otro, que era para Azazel, Aarón tenía que poner las manos sobre ese macho cabrío, confesando el pecado del pueblo, y luego por alguna persona era sacado del campamento, llevado al desierto, y lo dejaban por allá que no volviera. Esto es muy interesante, porque nos habla de el deseo del Padre de purificar no solamente nuestra vida, sino nuestra casa, el ministerio donde nos estamos involucrados. Y fíjate, esto de añadirle y quitarle a la Torá, a la palabra, es muy peligroso. Porque si tú ves, y con todo respeto lo voy a decir, pero hay una religión que se llama adventista. Ellos supuestamente guardan el sábado, pero realmente no lo hacen de una forma bíblica. Y en una ocasión me invitaron a mi esposa y a mí a una casa donde iba a llegar un líder de la religión adventista. Primero me llamó mucho la atención la forma como él hablaba, muy orgulloso, muy soberbio. Y yo he aprendido de parte del Padre que una persona que realmente conoce quién es su creador
se caracteriza por la humildad. Si hay soberbia y hay altivez, ahí hay religión. Y este hombre lo que comenzó a enseñar y se paró firmemente con libros y muchas cosas, en que el chivo o el macho cabrío que se sacaba al desierto representaba a Satanás. Cuando él dijo eso, mi esposa y yo nos miramos y nos sentimos afectados en el ruego. Porque, y la gente, y muchas personas que estaban ahí en esa casa, wow, sí, claro que sí, que un macho cabrío era para Yahweh, es decir, para el Creador, santificado, y el otro representaba a Satán, que lo sacan fuera del campamento. No. Mira cómo le añaden a la escritura. Nosotros lo que debemos hacer es estudiar cuando aplicamos exégesis al estudio de la Torá. Exégesis habla también del pardés, que son como una siglas, como letras que tienen que ver. El pardés es un acrónimo. Pardés es pecha, el derash, y también lo intrínseco y el sod, el misterio. Pero nunca podemos cambiar el pecha, es decir, lo escrito. Ese macho cabrío que se sacaba fuera del campamento portaba el pecado del pueblo porque Aarón tenía que poner las manos sobre él y echarlo fuera. ¿Cuándo Satanás, o Hasatán, como se dice, va a cargar el pecado del pueblo? Nunca. Entonces mira cómo le quitan, le cambian y adulteran el mensaje. Y la persona está confundida y piensa que eso es así. Pero ¿quién fue el que cargó nuestros pecados y que se puso el madero en el hombro y salió desde el pretorio, desde Jerusalén, afuera del campamento, a morir afuera? Fue Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Entonces esos dos machos cabríos hablan del deseo del Padre de que haya un orden, un respeto. Y el otro era sacrificado para él como una ofrenda, también por el pecado, pero también por gratitud. Porque el Padre no quiere que haya contaminación. Revisemos si hay contaminación en nuestra vida. La palabra dice que un hombre que estaba contaminado por alguna de las inmoralidades que la Torá habla, o la mujer donde se sentaba quedaba contaminado, su cama quedaba contaminada, la gente que tocaba quedaba contaminado, por eso tenían que sacarlo. Pero si hay un hombre o una mujer limpia, la casa está limpia. El Padre no está hablando de perfección, el Padre está hablando de obediencia. Él quiere hombres y mujeres puros, responsables, alineados. Ahora sí podemos santificar nuestra familia cuando nos reunimos en cada Shabbat. El Padre no quiere que muramos, Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que entres en su presencia, pero quiere que entres bien, no como Nadab y Abiú, impulsivos, emocionales, desordenados, arrogantes, sino como le dijo Aarón, obediente, disciplinado, consciente, humilde. Eso es lo que el Padre quiere. Y por eso nos ha revelado el Shabbat, que es el día donde nos acercamos al Padre, porque ese es el tiempo de Él, donde quiere que reposemos y lo reconozcamos como nuestro Creador. En Rosh Hodés, ¿cuántos años? En el caso nuestro, muchos años de salir de un mes y entrar a otro sin ni siquiera darle gracias al Padre por la vida, la provisión que nos dio en el mes que termina, mostrando nuestra confianza por en el mes que entra. Ni siquiera celebrábamos Shavuot, Yom Kippur, Sukkot, Pesach. En Pesach nos comenzamos a santificar 7 días. Y ahí hay algo ahí que ya yo quiero hacer una pausa aquí para que puedan participar mis hermanos. Pero nosotros recibimos con mi esposa y en el ministerio este año algo que tiene que ver con el tema, y es que Pesach es una santa convocación que el Padre ordenó que se celebrara en casa. En casa.
Porque lo dice, pondrán la sangre del cordero en la casa, en las puertas de la casa. No saldrán de la casa hasta el día siguiente. Lo comerán en la casa. Y como nosotros nos unimos a otro ministerio, cuando teníamos ya como 3 años y medio de estudiar Torah, nos unimos a otro ministerio, aportamos y también recibimos, gloria al Eterno. Pero aprendimos ahí de que Pesach era una cena que había que hacerla en un salón, rentar un salón lo más grande posible, cobrar la entrada, preparar las mesas con una decoración impactante, mucha comida, mucha danza, una orquesta y un montón de cosas. Y eso fue lo que nosotros hicimos por varios años. Pero desde el año pasado el Padre comenzó a inquietarme con esto de hacer las cosas bíblicas a la manera bíblica, de hacer o celebrar sus santas convocaciones como Él lo dice. Primer error, que nosotros tomamos santa convocación como si fuera algo congregacional. Pero la palabra santa convocación en hebreo es mikra kodesh. Mikra kodesh. No está hablando de santa congregación. Está hablando de un llamado santo. Mikra Kodesh, Mikra, llamado santo. Entonces, cuando transmití esto a los hermanos en la reunión de varones que tenemos los miércoles, hubo un varón que por muchos años fue pastor cristiano y decía, no, porque es una santa convocación, hay que congregarse, hay que abrazar a los hermanos, reunirse varias familias y todo. ¿Cómo es hay una palabra que utilizamos en el cristianismo, la coinonía y todo eso. Y dije, hermano, ora porque tú todavía estás como en la religión. Y les mostré por la palabra lo que dice, que Pesach se celebra en casa. Porque el Padre está interesado en que cada casa tome al Cordero por familia y proclame la protección del sacrificio de Jesús en su casa. Porque ocurre que cuando vamos a celebrarla congregacionalmente, hay hipocresía, hay emoción, hay cosas que se hacen por impulso, pero luego regresábamos a cada casa, a nuestro hogar, y no sentíamos realmente que la celebración de Pesach hubiese transformado nuestro corazón. No tuvimos tiempo de hablar entre esposos, con los hijos. Ahora, esta vez que celebramos, mis hermanos, yo les transmito ese gozo y esa alegría, porque lo hicimos en la mesa, en el altar que separamos para el Padre, en nuestra casa, que es el santuario, en la mesa, que es el altar, y pudimos compartir. Y algunas familias dijeron, qué hermoso, nunca habíamos sentido lo que sentimos. Otras dijeron, no, que fue muy diferente, no discutí con mi esposo, mi hijo no me quería hacer caso. ¿Y cómo era cuando nos reuníamos en salones? Salones que inclusive eran salones donde hacían fiestas mundanas o celebraban cosas paganas, y ahí hacíamos Pesach. ¿Cuál fue el problema? Que realmente se vio la realidad de la familia. Porque cuando vamos como familia a celebrar Pesach en un salón comunal, en un salón y la fiesta y eso, la hipocresía es la que reina. La hipocresía es la que reina y estamos ahí viendo y qué más hay, y qué sigue después, y cuánta comida hay y todo eso. Y hasta se pagaba la entrada, imagínate eso. Entonces les pongo esto como ejemplo porque lo que estamos aprendiendo hoy es que nos acercamos al Padre en sus tiempos y a su manera. No cuando querramos ni como queramos. Eso es disciplina, eso es obediencia, eso es tomar conciencia. Pablo lo dijo en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino renueva tu mente para presentarte como sacrificio vivo y para saber cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Entonces eso es lo que he querido transmitir en este momento. Y es importante que revisemos cómo estamos acercándonos al Padre. Muy importante. Sí, mi hermano, la verdad, ese tema es un tema que cada uno de nosotros tiene que rever, ¿no? En nuestra relación con el Padre.
porque a veces demasiada confianza, ¿no? Y se pasa la raya de llegar en algunos casos a transgredir, no me sale la palabra ahora, pero como que sí, demasiada confianza. Y en esa mucha confianza a veces también, bueno, Dios es amor, Dios me ama y bueno, alguna cosita me deja pasar. Y nos manejamos por ese lado y hay que tener una revisación personal en ese sentido. Hermano Jairo, citabas al principio los dos textos clásicos de Deuteronomios 4:2, dice, no agregar ni quitar a la escritura, y Pablo le agrega en 1 Corintios 4:6, dice, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor de vosotros, para que de nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno o en contra del otro. No sobrepasar lo que está escrito. Una preguntita, mi hermano. Hoy día vemos, se descubren nuevos calendarios, se descubren fechas nuevas, se descubrió el librito de fulanito, salió el librito que estaba escondido allá en la cueva de no sé dónde y dice tal cosa. Pablo dice no sobrepasar lo que está escrito, pero ahora se encuentran nuevos escritos de que hay calendario nuevo, fecha nueva, serie nueva, día nuevo, y se ha hecho un menjunje a veces de las cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve? Tremendo el verso que citaste de Pablo, porque es verdad eso. Y doctrinas, diferentes doctrinas, pensamientos, interpretaciones. De hecho, en esto del conteo del Homer, todavía hay bastante discusión desde cuándo se hace el conteo del Homer. Entonces está el judaísmo, que ellos han aplicado, yo lo digo, y es mi pensamiento, han aplicado muchas reglas rabínicas que tienen la intención de dejar de lado cualquier enseñanza que apruebe o apoye que Jesús es el Mashiach. Y eso lo he entendido porque he estudiado. Tú ves en el Talmud, en el Targum, en los Midrash, en los comentarios de Rashi, de Maimónides, en fin. Tú vas a ver cómo todo comentario le inventan, le ponen fantasía, pero por ningún lado lo asocian con el Mashiach, con Yeshua. Entonces, cuando hablamos de doctrinas que quitan, es tan peligrosa esa doctrina como la que añade también. Doctrinas que quitan, por ejemplo, la que dice que la Torah ya no aplica, que solo importa la razón, que Dios no exige santidad, que todo es gracia y dejando la obediencia de lado. Son doctrinas que quitan, doctrinas que añaden. Hay muchos rituales que no son bíblicos, prácticas místicas que tienen que ver más con la cábala, con lo metafísico, con lo que está escrito. Decretos humanos, supersticiones, todo lo que vimos en la teoría de la abundancia, de la prosperidad. Tradiciones que reemplazan mandamientos. Muy importante que nosotros revisemos. Mi hija estudia en una escuela judía y ya termina este año, sale de allí, va para la high school acá. Y hay muchas cosas que ella ha aprendido y nos comparte. Estaba viendo la historia, porque la escuela donde ella estudia se llama la escuela Akiva, y Akiva fue un rabino judío muy conocido, muy famoso. Uh-huh. De hecho, dentro del conteo del Homer hay una especie de duelo
que el judaísmo celebra o conmemora, porque hubo en la historia, y fue verdad, donde murieron cientos de estudiantes del rabino Akiva en un mismo día. Puedes leerlo ahí, puedes buscarlo. Y entonces alguien preguntaba, ¿por qué? Y esto es por lo que decía el hermano Osvaldo ahorita de la confianza. ¿Por qué murieron esos alumnos del rabino Akiva? Si el rabino Akiva les estaba enseñando Torá. ¿Qué pasó con ellos? Con esos alumnos, con esas familias a las que le enseñaba. Y alguien concluye, me llamó la atención, que ellos se amaban tanto esos alumnos, esas familias de esos estudiantes, que perdieron el respeto y se entregaron en mucha confianza entre ellos, de tal manera que aún en el Shabbat se tenían comentarios muy confianzudos. Y cuando yo estaba leyendo ese estudio, me llamaba la atención porque fíjate que el Padre está haciendo algo en este ministerio, y de pronto algunos hermanos del ejército me están oyendo, me están viendo. Pero mi esposa es testigo, mi amor, si puedes participar ahora, muy importante. Que el Padre poco a poco nos ha llevado a evitar el congregarnos en una quejilá o en un lugar. Hubo un tiempo en que teníamos en New Jersey, en Nueva York, en Virginia, en Maryland, en Chicago, aquí en Ohio, en Massachusetts. Y qué bueno, y en el Shabbat nos reuníamos y todo eso. Y comenzaban los problemitas por la comida, que fulano quedó de traer frijoles y no trajo. Que la familia fulana comió y se sació y se fue y no recogió ni un plato. Oye, el amor es bien bonito, ¿no? El amor es bien bonito, y el abrazarse y el compartir y todo eso. Pero llega un momento en que hay tanta confianza que se llega al descuido y a perder la santidad. Inclusive se hablan temas que no debían hablarse. Isaías 58 dice que refrenemos nuestra lengua de hablar lo común, refrenemos nuestro pie de ir a las cosas que hacíamos siempre. Y se pierde por la demasiada confianza entre hermanos también, y también por la demasiada confianza con el Eterno, que caemos en el pecado del desorden y de violar principios de santidad delante del Eterno. Hay tantos ejemplos malos, como decía el hermano Osvaldo, que no todo fuego es aceptado, no toda adoración es recibida por el Eterno. No toda doctrina es verdad. Aparecen tigres, como yo les llamo, que tienen una elocuencia, que tienen un poder de convencimiento, una manipulación. No todo maestro es enviado por el Eterno. Por eso la palabra dice, prueben los espíritus, disciernan. Estas últimas parachos están hablando de discernir y aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de lo bueno y lo que no lo es, entre lo que es una revelación que viene del cielo y la que no lo es. Porque nuestra intimidad con el Padre tiene reglas, nuestro crecimiento espiritual tiene un protocolo, la santidad tiene un orden. Nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos con el orden como seguimos nuestra vida espiritual. Y en nuestra casa tenemos que tener un orden muy, muy importante, no tolerar cualquier cosa. Hay que ver que yo estoy muy pendiente que habla mi esposa, con quien habla, que está escuchando, con mi hija también. Muy importante, porque lo santo no se improvisa, lo santo es el resultado de un proceso. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, no dejarnos de llevar por doctrinas humanas que le están añadiendo a la palabra, que nos dicen que podemos hacer esto y lo otro, pero la Torá me dice que no. Debemos ser como los de Berea, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso en el libro de Hechos, porque los de Berea eran más nobles, que le chequeaban a Pablo si lo que él enseñaba estaba en la Torá o no. Y si no está en la Torá, yo no lo acepto. Como siempre hemos dicho, en la Torá está el Brit Hadashah escondido, el pacto renovado, el Nuevo Testamento. Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, está la Torá revelada. Es un solo libro. Es un solo libro. Y nosotros debemos estudiar y enseñar eso, no añadirle ni quitarle.
No, leyó Devarim 4:2, pero Apocalipsis 22, el 18 al 19, dice que el que le quite a la palabra, también el Padre lo quitará del libro de la vida, y el que le añade, también el Padre le añadirá las plagas. O sea, esto son cosas tremendas, esto no son reglas religiosas, son reglas del Padre. Es un sistema no de un concilio, una denominación, es un sistema de pureza determinados por el Creador. Son mandamientos del Creador, no son mandamientos rabínicos, no son mandamientos de hombres. Eso fue lo que Jesús vino a confrontar y les dijo: ustedes invalidan el poder de la Escritura por sus tradiciones y leyes de ancianos, que si no haces tal ritual, el Padre no te bendice. Actos proféticos inventados, rituales de prosperidad. Y hoy se escucha mucho sobre los portales, los códigos, las activaciones. Tenga mucho cuidado con eso. La relación con el Padre es muy sencilla. Simplemente apártate del mal. Sigue el bien y podrás ver la gloria del Eterno, porque sin santidad nadie verá al Eterno. Y eso de que escribí un librito, como decía el hermano Osvaldo, porque Dios me dijo algo nuevo que no está en la Biblia. Tengo una revelación superior a la Torá. Dios me dijo que ya no necesitas obedecer tal mandamiento. No, nunca el Eterno se va a contradecir. Jamás. Yo recuerdo, aún en el cristianismo, teníamos reuniones de pastores todos los martes, el desayuno pastoral en Nueva York. Y había una profeta en esa época que tenía hasta, inclusive se ponía como una especie de túnica así como de seda, y llegaba y se iba así como medio volando hacia uno de los pastores y le decía: pastor tal, Dios me dijo ayer que te diga tal cosa, y aquí se le acercaba al oído y le decía. Wow, y hasta los pastores le tenían miedo a esta hermana. Y un día estábamos en el desayuno pastoral, esta hermana casi volando hacia mí, hermano. Y me dijo: pastor Jairo, el Señor me dijo que te diga. Le dije: ay, hermana, perdóname un segundito, mira, yo hablé con él esta mañana. Y yo, él me dijo: yo no entiendo por qué él me va a mandar a decir algo a mí contigo si yo hablo directamente con él. Por favor, hermana. ¿Por qué no me lo dijo directamente si estábamos ahí tranquilos, no? Pero claro. Pero pasa mucho eso, mi hermano. Y hoy día, disculpe que le interrumpa, sí. Estamos volviendo a ese primer siglo, cuestionando, como cuando le decían a Pablo, cuestionando las cosas que enseñaba Pablo, cuestionando si el Nuevo Testamento o el Testamento de los Apóstoles o el Brit Hadashah, como le llaman algunos, es de Dios o no es de Dios. Cuestionando aquí, cuestionando allá, y teniendo las nuevas revelaciones, ¿no? Eso, ¿cómo ha entrado en el pueblo y ha hecho su mellita, ¿no? Ahí, ha excavado y a mucha gente le ha movido el piso, y ya que no saben, ¿qué hago? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo que dijo Pablo es cierto o no? ¿Le creo al nuevo judaísmo que está filtrando cosas? ¿Qué hago? ¿Ah? Dani, ¿querías aportar algo? Sí, fíjate que ahorita estábamos escuchando con atención algo que a veces, ahorita lo que dice el hermano es, Barcova es el último Mesías que el que nombró, fue el que mencionó, fue el último Mesías por parte de este Akiva. líder de Akiva. Fue el Mesías que Tito le dio para atrás, lo mató. Entonces, fíjate, todos los sistemas religiosos que conocemos como babilónicos siempre han estamos en un territorio en el cual, como decía ahorita el hermano, a veces teniendo confianza entre unos y otros, cuando tú le dices: oye, hermano, estás equivocado en esto, es que ¿quién eres tú? Siempre va a haber esta rivalidad entre el ser humano. El ser humano, su carne no le permite la humildad, mientras no haya un nacimiento nuevo verdadero en el Mesías. Como ahorita él le contó y hizo una evolución y un metamorfismo de cómo la escritura, vemos hasta la carta de Hebreos, cómo ya hasta Yeshua nos lleva al lugar, a la presencia, y entramos así que a la corte celestial, y como dice Juan, ya tenemos abogado, ¿no? Pero a veces no sabemos distinguir, como ahorita lo que decía Kadosh Shanto, ¿no?
es consagrado. A veces cuando no nos quitamos esas palabras occidentales y no le estudiamos, saber que es consagrado, distinguido, lo que Él es, por qué está ahí, porque Él en su misericordia, como dijo en el monte Sinaí, si ustedes pasan este límite, yo los voy a matar, no porque yo quiera matarlos, sino mi naturaleza no convive con el pecado. Pero a veces nosotros le damos muchas vueltas al desierto en los sistemas religiosos para darle muchos adornos y no llegar concisos y concretos a lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es nacer, como dice, para que tú nazcas de nuevo, Jairo, tiene que morir la semilla para que dé su verdadero fruto. Pero a veces le damos mucha vuelta por aquí, por allá, y esquivamos y metemos concreto. Oye, hermano, ¿te acuerdas de Lázaro? Tú eres Lázaro. Tú estabas muerto, yo estaba muerto. Y Yeshua vino al sepulcro y te dijo, ven, Shema, escúchame. Yo soy tu rey, yo soy tu señor, yo soy tu libertador. De aquel que en el madero, que se dijo que del costado, ¿quién iba a salir? Su amada. ¿Y quién es su amada? Nosotros. Pero a veces queremos que el cristiano, que el bautista, que el judío, todo, y siempre nos echamos la bolita y no encontramos una solución. No encontramos un recurso en donde podamos hablar todos el mismo idioma. Sí me estoy esperando de explicar. Entonces, a veces creemos que todos tenemos la razón y no hay humildad de decir, el hermano dijo una cierta verdad, pero oye, hermano, ¿ya viste esto? ¿Ya viste aquello? ¿Ya viste el otro? Porque todos nosotros somos occidentales. Nadie de nosotros nació con el conocimiento de la Torah. Nadie. Y desde ahí partimos, como el hermano Jairo. Yo tengo 20 años en esto, 21 años en esto, con los judíos y todo. Entonces viene uno y tiene que ir transformando las palabras, porque llegaban muchos, es que Morés, Roes y todo eso, y que Kadosh, y que esto y que el otro, que la lengua santa, sin saber que era un lenguaje que tenía combinación de árabe, semíticos y todo eso. ¿Por qué? Porque nunca estudiaron y se fueron con la finta del canto de las sirenas. Y juzgamos al cristiano, juzgamos de donde nacimos nosotros. Y creo que es uno de las congregaciones en donde el cristianismo abusaron mucho los líderes, los pastores con sus congregaciones. Yo cuando estábamos en los seminarios, yo le decía a mi pastor, al apóstol, yo le decía, ¿sabes qué? La verdad, ¿para qué es un seminario? Es pensamiento griego, y el pensamiento que tenemos que ver es el pensamiento de Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que ver el pensamiento de David. ¿Qué hizo David? ¿Cómo padeció? ¿Cómo llegó Natán y le dijo, ¿sabes qué, David? Usted la regó y tiene que tener las consecuencias. Hoy no se habla de eso, amados míos. Hoy no se habla mucho. A veces se habla mucho de las parashas, se habla de las parashot y todo eso, pero no se habla de Yeshua y el arrepentimiento. Se habla de remordimiento. Y es algo en lo que hemos caído en un vacío existencial, en el que todos creemos tener la razón, pero nos sentamos en el trono que no nos pertenece. Somos siervos, solamente siervos. ¿Quién de nosotros puede decir, como Aarón, ahorita decía el hermano, imagínate Ezequiel, cuando le dijo de su esposa, a la primera que voy a matar es a tu esposa, y no vas a llorarla, a tu mujer, la con la que tus ojos se alegraban, y sin deberla ni temerla, a la que primero toma juicio es sobre la esposa de Ezequiel. ¿Qué pasó con Job? Y tenemos que ver todo eso. No nos gusta padecer. Hasta a veces cuando nos sacan la lengua o nos hacen así feo, nos asustamos entre hermanos, porque ya me habló duro, ya me habló fuerte, ya me dijo esto, ya me dijo el otro, no está de acuerdo conmigo. Y todos seguimos viviendo en Babilonia, cada quien habla su propio idioma, cada quien hace su propio Dios. Ese es el sistema religioso que impera hoy en este gobierno que hemos estado viendo. ¿De quién es este? Por eso dice Yeshua, aquí no está mi gobierno establecido. Gobierno establecido está en los reinos, en el reino de los cielos. La enseñanza que diste tú. Aquí estamos en la cárcel de quién? Que era el rey. ¿Quién es el rey de esta cárcel? Satanás, el divisor. Que a nosotros se nos dio la oportunidad, Satanás no, pero a nosotros sí se nos dio la oportunidad de la redención. ¿Y cómo es la redención si no la enseñamos? Desde el Edén viene la redención.
Entonces, tenemos que aprender muchas cosas como hermanos en la unidad, y gracias al hermano Jairo por la explicación que dio. Pero falta mucho, mucho por aprender. No te guíes en tu sabiduría ni en tu forma de hablar. Hay mucho lisonjero, hay mucho hechicero. Ahí está Pedro, de los perfumes que le pone ahí el mago. Hasta se bautizó. Se bautizó, y ¿qué le digo? Y en secreto, pues, ya cómo nos va a tocar para que yo les me den ese poder. Ese poder no se compra. La redención no se compra. Es gratuita, pero sí se tiene que trabajar por ella y en ella. Y es lo que no, a veces, con todo respeto, yo les decía, yo estaba como mi hermano, hay que orar todos los días. Dice el Señor, 6 días trabajarás y un día te dedicas a mí. Yo necesito que te ocupes 6 días en hacer tus actividades, para que ese día me pongas atención a mí, porque yo soy celoso. Y no estoy, con esto no estoy diciendo que no oremos, pero sí tenemos que darnos el tiempo para la familia, el tiempo para el trabajo, el tiempo para la convivencia familiar, el tiempo. Tenemos que tener tiempos también, como dice Eclesiastés, tiempos para enseñar y todo. Entonces, son cosas que tenemos que ver ahorita, lo que decía él, es la separación. ¿Cómo puedes entrar a su presencia? Simplemente, como dijo, agarra tu cruz y sigue. No puedes entrar a su presencia si no tomas tu cruz y reconoces que Él es el Rey de Reyes, Señor. Él es el que pagó tu deuda, que es el shalom, es la paz que el mundo no te puede dar. Amén. Puedes irte a hacer pesa, puedes hacer todo lo que dice ahí, 23, pero si no mueres al yo, si no mueres, de nada te sirve. Tienes que morir y reconocer que solamente Él es el que pagó la deuda, y por esa deuda pagada es que nosotros podemos entrar al lugar. Ahora sí podemos entrar porque se rasgó el velo, y Él es el que nos introduce, como dice la carta de Hebreos 6:20. Él nos va a introducir, porque dice Juan, tenemos abogado. Porque algo se te olvida. Lo que pasa, mi hermano Daniel, hay algo que quisiera acotar ahí en lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que nosotros conocíamos a Yeshua y lo conocíamos como Jesús, pero no conocíamos la Torá que hoy conocemos. El judaísmo conocía la Torá, pero no aceptó a Yeshua. Entonces, los dos estábamos incompletos. Por eso es que Efesios 2, la profecía de Ezequiel 36 y 37, habla de la unión de las dos casas. Porque el asunto allí, cuando tú un poquito como que estabas en la expresión un poquito correcta, pero no, del costado de Yeshua, que salió agua y sangre para formar la iglesia, eso es un concepto que no es correcto, no es toraico. Porque la palabra para iglesia del latín, sí, eclesia, es una asamblea. Pero en realidad el plan de redención, desde el principio en la Torá, está basado en Israel. O sea, todas las promesas son para Israel. Hermano, pero si te has fijado, porque permíteme interrumpirte con todo amor y respeto, dice de tu costado, sacó, no está hablando de Java, está hablando de la congregación. Ahí, por eso, pero no de una iglesia. Está hablando, dice, por eso dice, de sangre, de carne, hueso de mi hueso eres, piel de mi piel eres. Quizás Dani, el tema es, en vez de decir iglesia o quejilá o congregación o eclesía, digamos, pongámosle pueblo de Dios. Es que él habla de un pueblo. Del costado del Mashiach sale el pueblo de Dios. A veces, capaz que lo que dice, lo que te entendió el hermano Jairo, que cuando tú dijiste iglesia, está pensando como en la iglesia tradicional. No. Es que, iglesia o congregación o pueblo de Dios. O sea, salió el pueblo de Dios, que son, digamos, las 12 tribus de Israel completo en la mano de Mashiach. No, sí. Estamos todos ahí insertados. Yo te entiendo a ti, entiendo al hermano Jairo, pero recuerda que hay hermanos que son cristianos y que quieren saber y entendernos. Por eso digo, nos tenemos que bajar nosotros, decir, yo ya conozco que es congregación, que es la asamblea. Me tengo que bajar
porque si yo empiezo a hablar un idioma, los hermanos no van a entender nada. Y el Sí, mensaje, hay hermanos que nos preguntan a veces, ¿pero por qué dicen esa palabra? ¿Por qué porque dicen la aquello, otra? estoy hablando, como dice Pablo, nada más me estoy dando a mí bendición, no estoy dando a los demás bendiciones. ¿Sí me entiendo? Sí te Sí. quiero dar a entender. Hermano Jairo, no sé Entonces, si espérame quiere tantito. redondear su idea. Sí, justo en esta jornada de la Sefirah HaOmer, que es un mandamiento, contaréis 7 semanas completas y al día 50 celebraréis Shavuot, que es la fiesta o la celebración de la entrega de la Torá en el Sinaí, mal llamada Pentecostés, y eso también es algo que se le añadió. Entonces, hay que tener, mi hermano Daniel, en la Sefirah HaOmer vemos atributos que el Padre ha puesto en el hombre. Uno de ellos es Hesed, que en hebreo y significa amor, significa bondad. Pero hay otro que se llama Geburah, que es disciplina. Y hay otro que se llama Tiferet, que es armonía. Son 7 en total. Pero si yo tomo estos 3, entonces aplico lo que el hermano Daniel está diciendo. Los hermanos cristianos, adventistas que nos están escuchando y van a ver este video después, ellos necesitan entender la verdad, y la podemos transmitir la verdad con Hesed, con compasión, con amor, pero también se necesita aplicar Geburah, disciplina. Que no es lo mismo yo enseñarle a una persona y me dice, no entiendo qué es Kedushá. Bueno, es santidad. No entiendo cuando usted dice Kehilá. Bueno, es una asamblea. No entiendo cuando usted dice Beit Hamikdash. Bueno, es el templo, el Mishkan, es el mal llamado tabernáculo. Porque nosotros estamos entendiendo, primero, no estoy de acuerdo que nosotros estemos en Babilonia. Salimos de Babilonia. Babilonia significa confusión. Y de hecho, en Génesis vemos cuando Nimrod intentó exaltar su nombre y levantar una torre que llegara hasta el cielo y hacerse un nombre y ponerse en una ciudad muy importante. Y dice Yahweh que descendió y dijo, vamos a confundir las lenguas para que no salgan con su propósito, porque el hombre cuando hace had, cuando hace unidad, a lo que se proponga lo logra, porque hay fuerza en la unidad. Entonces se crearon los idiomas, Yahweh los creó, pero la lengua inicial no estaba, el hebreo no tiene parte del árabe. Yo en esa parte de ahí discrepo. El hebreo es la lengua original y es la lengua Kadosh. Es la lengua que se hablaba. Puedes decirle arameo, esa sí la acepto, pero árabe no. Okay. No, si quiere, hermano Jairo, con todo respeto, podemos verlo más adelante si quiere el estudio. Lo vemos históricamente, gramaticalmente, filológicamente, para que usted vea. Y porque así me ha pasado con varios como usted, que creen que es eso y les han inventado dorado la píldora. Y ya cuando ven verdaderamente de dónde me han prestado varias palabras, entonces que son acciones, se sorprenden del error garrafal y decir, yo estaba diciéndoles a los hermanos esto y pensando que esto era Kadosh, que era consagrado y apartado, ¿no? El lenguaje Kadosh o consagrado es el que dice el Salmo 51, el que nunca va a despreciar el Eterno, el Todopoderoso, que es un corazón constrito y humillado. Ahí no por eso le dicen, no me llenes con tanta palabrería. A mí llégame completo y preciso y confiesa tus pecados. Yo entiendo, hermano Daniel, que lo que a ti te llama la atención es cuando usamos mucho hebraísmo, y entiendo tu incomodidad, pero de ahí a decir que el hebreo tiene combinación de árabe, no, porque acuérdate que hermano, que le llaman hebreos Abraham, y Abraham es el padre de Ismael, y de Ismael viene todo lo que es el mundo árabe. No, hay una ciudad que se llama Abril, que hasta te aparece en tu Biblia. No, yo no tengo ningún problema, hermano. Yo estudié con judíos. Yo te digo, 20 a 21 años que llevo esto con judíos y conviví con judíos. Yo hablé, utilicé tal y todo. Pero yo, mi identidad siempre ha sido Yeshua HaMashiach. Esa es mi identidad real. En eso estamos de acuerdo, hermano Daniel. Yo quisiera terminar con esto porque nosotros nos reunimos con mi hija para estudiar la paracha antes de acostarnos. Ya ha pasado un poquito el tiempo, con todo respeto, pero quisiera decir, no por imponer, sino con mucho respeto y con mucho amor. Nosotros creemos que Yeshua es el todo y en todo de nuestra vida.
Y él mismo lo dijo, escudriñar la Torá, las escrituras, porque ustedes piensan que en ella tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros estudiamos Torá y no encontramos a Jesús ahí, estamos perdiendo el tiempo. Pero nosotros no podemos quedarnos solo con Yeshua como una religión, tenemos que aplicar sus mandamientos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él celebró las santas convocaciones, él nació durante la fiesta de Sukkot, él murió durante la fiesta de Pesach. Las fiestas son el cumplimiento profético del plan de redención en Yeshua. Entonces tú dices, mi hermano Daniel, podemos celebrar Pesach y todo eso, pero si no morimos al yo, estamos mal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero no puedes enfocarte solamente en Yeshua y dejar de lado las instrucciones que Él nos dejó, porque Él nos dio ejemplo. Al morir al yo, en Pesach, nosotros morimos al yo. En la fiesta de Hamatzot sacamos la levadura de nuestras casas, no solamente la levadura física, de nuestro corazón, de nuestra mente. Él resucitó en Omer Reshit, los primeros frutos, al tercer día. Él resucitó al terminar el Shabbat semanal. Y de ahí estuvo 40 días con pruebas indubitables, resucitado, mostrándose a más de 500 personas. Y se fue al día 40 y dijo, van a recibir el Ruach HaKodesh cuando estén ahí concentraditos y en Ejad, en el aposento alto. 10 días después de eso, que era el día 50, el Ruach HaKodesh se derramó con un estruendo muy fuerte, se manifestó como lenguas de fuego en esos 120. Y estaba mucha gente celebrando, ¿qué? Celebrando Shavuot, era Pentecostés. Y de ahí todo el cumplimiento de las santas convocaciones viene a través de Yeshua. Entonces, estamos de acuerdo, hermano Daniel, con Yeshua tenemos todo, tomamos nuestra cruz, nuestro madero, y nos morimos al yo. Pero ¿para qué morimos al yo? Para seguir la Torá. Porque si yo muero al yo y no sé qué hacer, que era lo que predicábamos en el cristianismo como pastor cristiano por muchos años, la gente venía al altar y se convertía a Jesús y repetía una oración que yo le decía que repitiera. Anotamos su nombre, los bautizamos en el bautisterio, ya ahora son miembros del concilio, pero yo no sabía qué más decirles. ¿Cómo viven en santidad? ¿Cómo sí, hermano, fíjate que ahí más el día 50 también es el Bikurim, la recolección de lo que es el Omer Reshit, es lo que recoge los frutos, que se cumple la profecía de Isaías 11:11, cuando dice que de todas las naciones que estuvieron en el cautiverio son los lenguajes que se habla ahí, los idiomas. Sí, todo eso yo lo enseño, amado mío. No, el día 50 no es el Omer Reshit. El Omer Reshit es el Bikurim. Es el Bikurim. Y se cumple lo que dice Isaías 11:11, amado mío. Días de panes sin levadura. Shavuot es el día 50. Sí, es que estamos de acuerdo en todo eso, mi hermano. Enseñamos lo mismo. Lo que a veces nos pasa con Dani es que como estamos tratando de educar a un pueblo cristiano que le cuesta, de tratar de ir enseñándoles o transmitirles, a veces hay que hablar en el idioma de ellos para llevarlos hasta acá, ¿no? Entonces es lo que decía Dani. Pero en sí, hermano Jairo, estamos completamente de acuerdo en todo el desarrollo que usted hizo. Es exactamente lo que nosotros estamos enseñando y transmitiendo. Si me permiten a Dani y al hermano Jairo, me gustaría darle 5 minutitos a nuestra hermana Sara para que ella pueda decirnos algo. A ver, ¿qué opina de todo esto? Wow, tremendo. Bueno, la gloria para el Padre dentro de todo lo que mi amado trajo y cada uno su aportación. Dijo algo muy cierto y siempre dentro de lo que el Padre nos ha permitido entender es que se tomaron tanta confianza con lo que Yeshua dentro de su gran amor nos permitió que en muchos lugares han dejado a Mashiach fuera. Entonces, lo único que están es solo reunidos en un lugar, y eso es lo que dejaba saber mi esposo, que eso de los templos y de las Keilah o de las iglesias, como en algunos lugares les llaman, se ha vuelto algo como que muy moderno. Hay mucha luz, cámara, acción, actuación, danza, baile, humo, de todo, pero no está lo esencial.
no está esa búsqueda del Padre de la manera correcta. Entonces ahí es donde se agrega Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta Yeshua, porque lo han dejado afuera por toda su forma de pensar, la forma de su religiosidad y de las formas que están aconteciendo, cosas que mucha gente está haciendo dentro. Pero algo que se han olvidado muchos es lo que él dijo muy claro en Juan 14:15 al 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está y se encierra todo lo que realmente el Padre quiere dentro de ellos. Pero algo que está aconteciendo hoy en estos tiempos, que hay mucha gente que se ha engordado espiritualmente, lo digo, se ha engordado como Jesurún, se ha puesto de una forma como que hasta aquí haces, aquí yo hago, aquí yo mando, pero se ha vuelto muy altivo. Y realmente lo que el Padre quiere es la humildad. Salmo 138 lo dice claramente. Él al altivo lo mira de lejos, mas al humilde lo va a atender. Y es lo que le pedimos al Padre siempre, que cuando aprendamos, que cuando el Padre nos siga llenando, que cuando el Padre siga permitiéndonos aprender, mantenernos siempre con los pies bien puestos en la tierra. ¿Para qué? Para que Él vea que realmente queremos aprender Torah para enseñar Torah. Así que parte fundamental de todo esto, no dejemos a Yeshua, a Jesús, como lo conocíamos antes, afuera, sino al contrario, Él es el principal, Él es no invitado porque Él es dueño de todo, simplemente reconocer que Él está allí tocando a la puerta y que todos lo reconozcamos y sigamos sus mandamientos. Él dejó un orden y eso es. Muchos dicen, no, ya los mandamientos pasaron. No, todos los mandamientos tienen que cumplirse, porque no es justo que solamente las ordenanzas y los mandamientos sean para los judíos y nosotros simplemente recibir las bendiciones. Yo pienso que todo tiene un balance y delante del Padre podemos todos aplicar esta oportunidad de aprender a querer al Padre, amar al Padre, respetar al Padre, pero sobre todo seguir sus órdenes, que son los mandamientos. Allí se encierra todo el amor que tenemos a Él. Él mismo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo claramente en Juan 14:15. Es lo que puedo decir. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, mi hermana. Hacía falta el toque femenino en este cierre. Hermano Jairo, un placer. Hermana Sara, un placer que hayan aceptado nuestra invitación. Con Dani hace un tiempito que estamos compartiendo también con el hermano Marcos y la verdad para mí ha sido un placer poder tenerlos, poder que ustedes puedan dar una mirada diferente, un compartir diferente, quizás para variarle a los hermanos la comida, ¿no? Pero decirles, estamos completamente en sintonía, ¿no? Y como nosotros siempre decimos, lo más importante en todo esto es nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach, ¿no? Jesucristo el Mesías. Él es el centro de nuestra vida y la esencia de Él es su Torá, ¿no? Cómo Él se comporta, qué es lo que Él hace, cómo Él vivió, y ahí lo dice la Torá. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Él, ¿no? Entonces, Él resume todo, ¿no? Dani, ¿querías aportar alguna cosa? Dale las gracias al hermano Jairo, a su esposa. Dale las gracias, mi respeto a ambos. Y esto es algo formidable y algo exquisito poder compartir con ustedes, con gente madura, aunque algunas cosas no estemos de acuerdo, pero seguimos sabiendo que nuestro único Rey y Redentor es Yeshua y al único que tenemos que obedecer es a Él. Que el final de la Torah se llama Yeshua. Dice en Romanos 3:29, dice, ¿acaso dejaremos la Torah afuera? No, de ninguna manera. Lo dice Saulo de Tarso. Y eso es lo que siempre predico. Es la esencia, es el carácter del Todopoderoso. Pero sí, vamos, digo, son diferentes maneras de ver, pero es el mismo ángulo.
Les agradezco, les pido unas disculpas si llegué a molestarles, es mi forma de ser, les pido una disculpa, pero mi respeto está delante de ustedes y delante del Todopoderoso. Bendiciones y gracias. Bueno, Hermano Jairo, le damos los últimos minutos para que usted pueda despedirse también. No, muchas gracias. No, hermano Daniel, nada, de eso se trata la invitación. Cada uno expone su punto de vista. Yo siempre defiendo, no le quitemos ni le añadamos nada, porque eso es muy peligroso. Si está escrito en la palabra, lo creemos, lo aceptamos. Y eso está muy bien, porque a veces nos vamos a otros libros, ¿no? Nosotros en el ejército nos fundamentamos en lo que está en la Biblia, Comentarios rabínicos, historia que lleva a concluir algo que no está en la palabra, no lo aceptamos, y con todo respeto yo digo no estoy de acuerdo, pero respeto la opinión del hermano Daniel, de mi hermano Osvaldo también, aún la de mi esposa. En algunas cosas no estamos de acuerdo, pero trabajamos juntos y nos unimos y reconocemos que todo al final debe glorificar a Yeshua. Y Yeshua dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estamos bien. Yo solamente quiero concluir con un mensaje que el Padre me dio esta mañana y acerca de los dos chivos, de los dos machos cabríos, que uno había que sacarlo fuera, el otro había que sacrificarlo en el altar. Habíamos que analicemos qué es lo que hay que presentar al altar del Eterno y qué es lo que hay que expulsar, principalmente de nuestra casa. Porque, por ejemplo, nosotros en el ejército trabajamos mucho con la familia, muy importante la familia. De hecho, Yahweh le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y como varones tenemos que ver que nuestra esposa también está en Torah. A veces no están de acuerdo, hay personas que no lo creen, pero estamos aquí para eso, presentar nuestro hogar delante de Yahweh, no esconder nada, no maquillar nada, no justificar nada. A veces tenemos muchas excusas y debemos saber qué presentar al altar del Eterno y qué expulsar de nuestra casa. O sea, mandarle ese chivo fuera con todo lo que al Padre no le agrada y presentarle al Padre lo que sí le agrada. Porque nosotros como varones tenemos la responsabilidad, primero, purificarnos nosotros. Muy importante eso, porque podemos hablar mucho de Torah, pero si en nuestra casa no estamos ejerciendo como Cohen, como sacerdote de mi casa, si mis hijos no ven que yo estoy modelando la Torah, entonces estoy perdiendo el tiempo. Yo a la gente la puedo impactar, puedo saber mucho de historia, puedo saber mucho de libros y de comentarios y lo que sea, pero si en mi casa yo no modelo lo que yo estoy estudiando de Torah, estoy perdiendo el tiempo. Por eso debemos presentar nuestra casa delante del Eterno. Lo que es para Él, lo consagramos para Él. Lo que no es de Él, lo expulsamos. Que nuestro hogar sea un altar limpio. Que nuestra familia camine en orden. Eso es muy importante. Gracias por la invitación, mi amado ministro Osvaldo y mi amado ministro Daniel. El Padre les bendiga y esperamos reunirnos pronto, si el Padre lo permite. Ha sido un placer, mi hermano, un placer tenerlos. Y no contábamos en principio con la hermana Sara, pero fue también una invitada de lujo. La verdad, una alegría para mí poder tenerlos, poder compartir con ustedes, poder que puedan compartir en este espacio. Y así como ustedes, también queremos ir invitando a otros hermanos que estamos en la misma línea de compartir las enseñanzas de nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach. ¿Ah? Entonces, sin más, desearles a los hermanos que esto sea de bendición, lo que se ha compartido sea de edificación para el cuerpo del Mashiach. ¿Ah? Y bueno, bendiciones, familia, que pasen lindo. Igualmente, muchas bendiciones. Shalom, Bendiciones shalom. para todos. Y decirles a los hermanos que está abierto cuando ellos quieran y decidan otra vez regresar, esta es su casa. Ustedes nos dicen, vemos el tema y eso es para edificación mutua. Amén. Gracias. Muy agradecida. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Laila. Buenas noches, Laila.